En el análisis del presupuesto del 2013 que realizó la Comisión de Asuntos Hacendarios, quisiera destacar algunos aspectos que merecen nuestra atención. Las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, así como del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República, asistieron a una audiencia en la Comisión con el propósito de que todas las y los diputados que así lo estimaran pudieran aclarar las inquietudes y preocupaciones con respecto al presupuesto de su área. En las más de 20 audiencias que se recibieron en la comisión quedó claro que el presupuesto del 2013 es un presupuesto ajustado a las restricciones financieras y al enorme déficit fiscal que sufre nuestra economía. La gran mayoría de los ministerios y otros poderes restringieron sus gastos al mínimo y el crecimiento prácticamente obedece al aumento que corresponde a los salarios, que como señala el informe técnico de la Contraloría, desaceleran su tasa de crecimiento, el cual se estima en un 5% para este presupuesto versus tasas superiores al 7% en el periodo 2008 al 2011. La Contraloría General de la República llama la atención al hecho de que por primera vez el presupuesto inicial en la subpartida de incentivos salariales es mayor que el monto dispuesto para las remuneraciones básicas, lo que refleja la necesidad de establecer políticas de ordenamiento en materia de empleo público. Los únicos crecimientos importantes se concentraron, como ha sido la constante en este gobierno, en seguridad, educación y salud, con el objeto de mantener una alta inversión social, que es la columna vertebral de los gobiernos liberacionistas. El presupuesto gubernamental es un instrumento importante porque garantiza que los recursos escasos sean asignados a las prioridades que demanda la sociedad. En nuestro país, durante muchos años, el presupuesto se convirtió en un instrumento mecánico que se repetía constantemente con la única variación de un incremento ligeramente superior al índice de inflación. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, vemos en el presupuesto del 2013 un esfuerzo por asignar los recursos en concordancia con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. El informe técnico de la Contraloría General de la República sobre este presupuesto indica claramente, abro comillas, que se observan esfuerzos importantes por parte del gobierno para vincular el presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo, determinándose que un 2.5 billones de colones se asignan a ejes de dicho plan. Valga destacar que en el caso del presupuesto 2013, la asignación de los recursos obedece a las metas esbozadas en el Plan Nacional de Desarrollo y existe una estrecha vinculación con las acciones estratégicas que éste contiene en programas como Avancemos, infraestructura y equipamiento del sector educativo y comedores escolares. Nadie puede ignorar que la política fiscal de la administración Chinchilla Miranda, además de la austeridad, se ha orientado a la reactivación económica para generar confianza a los inversionistas, para dirigir recursos a la inversión pública en infraestructura y capital humano, de manera que impulse la reactivación de la demanda interna e incremente la capacidad productiva del país en el mediano plazo. Quedan patentes los enormes esfuerzos de austeridad de la administración Chinchilla Miranda, cuando la Contraloría General de la República señala en su informe técnico que el presupuesto 2013, en términos reales, con y sin deuda, crece a una tasa similar a la producción del país. La variación real respecto al presupuesto ajustado 2012 es de un 2.6% y sin deuda es de un 3.9%, mientras que se espera que la variación real de la producción en el 2013 sea de un 4.2%. Las respuestas de los jerarcas de los ministerios en la Comisión de Asuntos Hacendarios reflejaron el empate de las metas a las restricciones financieras
y el enorme compromiso de dedicar los escasos recursos a las actividades sustantivas de cada ministerio. No obstante, a los esfuerzos que realiza el gobierno, el gasto primario es de un 17.6% del PIB, igual al del presupuesto del 2012, mientras que el nivel de ingresos se sitúa en un 14.9%, a diferencia del 13%, que fue el 2% del año anterior. Del total de los ingresos que presenta este presupuesto 2013, un 58.8% se percibe de ingresos corrientes y un 42.2% por financiamiento interno. Como indicamos, la carga de la deuda tiende a aumentar 3 puntos del PIB por año, lo que es preocupante, por cuanto existen riesgos en el entorno económico internacional que podrían amenazar la estabilidad del país. Otro aspecto que cabe mencionar es el alto grado de inflexibilidad que presenta el presupuesto, pues los ingresos corrientes prácticamente se estarían agotando con el porcentaje asignado a educación, al Poder Judicial y los intereses por deuda y las pensiones. Dado que los ingresos son inflexibles y comprometidos por leyes y mandatos constitucionales, no queda casi nada para atender las demás funciones del gobierno y los destinos específicos. Por ello, se recurre al endeudamiento a fin de asegurar que las funciones básicas de operación de los entes públicos se realicen en forma adecuada. Es importante anotar que aún con las enormes restricciones que tiene el presupuesto, el gasto social se ha sostenido y representa un 47.6% del total y un 12% del PIB. Dentro de este, el rubro de educación es el más significativo y representa cerca del 27% del presupuesto total, seguido del gasto en protección social, que está en el orden del 16% del presupuesto total y en el cual los rubros más relevantes son las asignaciones, la asignación a los regímenes de pensiones y a las transferencias y la transferencia a FODESAF. Por otro lado, la materia de seguridad, que es una de las áreas prioritarias, se invierte el 8% del presupuesto. La otra gran porción, equivalente al 31.1% del mismo, se estaría destinando principalmente a la amortización de deuda y corresponde al 8.6% del PIB. Creo que no hay un solo diputada o diputado en este plenario legislativo que no esté de acuerdo en reducir al máximo aquellos gastos que no sean estrictamente necesarios, y es justamente lo que ha hecho y está haciendo este gobierno. No podemos perder de vista que el presupuesto de la República es una autorización de gasto y que lo que allí autorizado y que lo allí autorizado no equivale a lo gastado. Por ello, es importante recordar que las directrices del gobierno en cuanto a contención del gasto y postergar aquellos que no sean estrictamente necesarios es muy importante. Lo que no es prudente es meter en camisas de fuerza a las instituciones. El presupuesto obedece a una serie de principios y a una programación. Por ello, este presupuesto refleja la continuidad de programas en el área social, evaluados positivamente en razón de sus impactos, como es el programa Avancemos, el régimen no contributivo, el programa de seguridad alimentaria y la reformulación del programa de los Sensinais, así como la red de cuidado infantil. Aparte de ello, se han definido prioridades como el mejoramiento de la red vial nacional y cantonal, así como la recuperación de puentes que tanto ha afectado la productividad nacional. El gasto de capital para el 2012 mostró una de las mayores tasas de crecimiento en los últimos años, pues pasó de una caída del 34% en el 2011 a un incremento del 18.3% en el 2012, para alcanzar un 1.6% del PIB. En este presupuesto muestra un leve decrecimiento al 1.4%. Sin embargo, no se puede obviar
que a esta inversión con recursos del presupuesto se le deben sumar las inversiones financiadas con recursos externos y fideicomisos programados para el 2013, lo cual incrementará significativamente los gastos de capital. Nuevamente, esto significa que la administración Chinchilla Miranda, además de la inversión social, tiene el propósito de invertir en infraestructura. Sobre los incrementos, es de suma importancia destacar que el Ministerio de Educación recibe el 7.3% del PIB para el 2013 y representa el 27% del proyecto del presupuesto. La partida para la educación superior representa un 1.28% del PIB, lo cual refleja la prioridad que se le da a la educación como el mecanismo de movilidad social. El monto total del presupuesto aprobado en la comisión es de 6.4 billones de colones. De acuerdo a la estructura tributaria vigente, la recaudación presenta una concentración en 4 impuestos principales y dentro de estos se destacan sobre los demás el impuesto general sobre las ventas y el impuesto a los ingresos y a las utilidades. Para el año 2013 se proyecta que dichos tributos representen alrededor del 62% de los ingresos corrientes que percibe el gobierno central. El rubro más significativo de los gastos recurrentes corresponde a remuneraciones que representan el 29.6% de los gastos recurrentes en el 2013. Un aspecto de relevancia es que después de un periodo de incremento importantes en remuneraciones, el presupuesto del 2013 incorpora una desaceleración significativa con la tasa de crecimiento reduciéndose. Sin embargo, el costo total de las remuneraciones representan un 52.2% del total esperado de los ingresos corrientes. El rubro de transferencias representa el 29% de los gastos totales del presupuesto de 2013 y crece un 6% anual. Tienen especial relevancia dentro de este rubro los recursos destinados al pago de pensiones, la transferencia al Fondo Especial para la Educación Superior, FES, los recursos a FODESAF, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a la Universidad Técnica. Como vemos, es crecimiento en inversión social. La Contraloría General de la República ha insistido en la necesidad de ejercer una posición firme en el tema de pensiones para evitar cualquier tipo de excepción, debido a que el gasto de pensiones con cargo al presupuesto nacional continúa representando alrededor del 2.8% del PIB, gasto que se considera altamente regresivo, ya que el 11% del presupuesto beneficia aproximadamente a 60.000 personas y además solo se recauda un 11.2% de lo que se eroga. Las transferencias de capital en el año 2013 son similares con respecto a las autorizadas en el presupuesto del 2012. Estas transferencias son positivas en tanto financian proyectos de inversión pública. Estos proyectos aumentan la capacidad productiva del país y la capacidad de recaudar ingresos fiscales. Por ello, su impacto sobre la salud de las finanzas públicas en el mediano plazo es significativamente menor que el de las transferencias corrientes. Las principales transferencias de capital presupuestadas para el 2013 están destinadas al Consejo Nacional de Vialidad, al CONAVI, municipalidades y juntas administrativas y educativas, entre otras. Si se analiza el histórico de la inversión social del 2006 al 2013, se constata la prioridad del gasto a este sector. Se puede observar cómo en el año 2006 la inversión social representaba el 33% de los recursos y en el 2012 se incrementa en más de 14 puntos porcentuales, situación que se mantiene en el 2013. Entre estos, es necesario resaltar
que uno de los crecimientos relativos más importantes en términos reales se presenta en la función salud, donde se presupuestan más de 439.000 millones de colones para la Caja Costarricense del Seguro Social y que obedecen a diferentes partidas. Sin contar que el servicio de la deuda se contempla el pago de 8.234 millones en la amortización y 936 millones por concepto de intereses. Reiteramos que el acento de este presupuesto está en la inversión social y no en los gastos superfluos. El presupuesto de la República contempla un monto importante de destinos específicos, los cuales consisten en cláusulas legales para asignar ingresos que pueden ser dictados por leyes especiales o por la Constitución política, de impuestos específicos o de ingresos generales a actividades específicas de gobierno o áreas de actividad. A pesar de que podría pensarse que los destinos específicos garantizan la financiación de aquellos gastos que se consideran prioritarios desde el punto de vista de las finanzas públicas, esta práctica genera una mayor rigidez presupuestaria, reduciendo las posibilidades de financiación de las políticas de gobierno y dejando un margen muy limitado para ejercer una política discrecional del gasto, con lo cual se afecta la efectividad de las políticas públicas en el corto y en el mediano plazo. Nos interesa recalcar en esta exposición los recursos asignados a metas relevantes del Plan Nacional de Desarrollo y que atienden a las prioridades definidas por la Administración Chinchilla Miranda. En ese orden de cosas, el programa Avancemos se le asignan en el presupuesto 2013 42.000 millones de colones para beneficiar a 160.000 estudiantes. Al programa de atención integral a familias que beneficiará a 20.000 familias en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social, se le asignarán recursos de FODESAF. A la red de cuidado que pretende agregar 6.649 niños de los 3 meses a los 13 años a la población atendida en OSEN Sinai, se le asignan más de 20.000 millones de colones. Además, se agregarán 170 obras de infraestructura con equipamiento para la protección integral a la niñez y 40 de atención integral a la persona adulta mayor en comunidades prioritarias. En el programa del régimen no contributivo se han asignado 56.240 miles de millones de colones para cubrir la población beneficiada y agregar 10.000 nuevas pensiones a personas con discapacidad, mujeres viudas, desamparadas y personas con indigencia. Por último, se pretende destinar al menos el 25% de los fondos transferidos por el impuesto solidario anualmente al otorgamiento del bono colectivo en barrios y en asentamientos en precario. Como vemos, el esfuerzo para mantener altas erogaciones de recursos dirigidos al sector social es un aspecto positivo del plan del presupuesto del 2013. Pasando a otro punto, un análisis detallado de la asignación por ministerio nos indica que en el caso de educación para el 2013 el presupuesto institucional es de 1.739.513 miles de millones, con un crecimiento del 9.8% respecto al monto presupuestado para el 2012. Según datos del Ministerio de Hacienda, se le están asignando 1.504 puestos nuevos, los cuales se destinarán para atender el crecimiento de la matrícula en todos los niveles educativos. La institución dedica el 60.6% de sus recursos al programa de implementación de la política educativa, seguido en importancia por el programa Definición y Planificación de la Política Educativa, que absorbe el 20% de los recursos e incorpora el financiamiento de la educación superior. Señor presidente, le agradecería que me incorpore el resto de mi presentación en el acta. Gracias.